Les conviene porque es de comer. Digo un ciego. Amárrese. ¿Me puede dar la...? Los voluntarios. Chocolate es esto. Democráticamente. Mira, ya nosotros dos. Me vienen más voluntarios. Venga, Flor. Hay que darle la oportunidad a otros. A los que no participan. Los que vienen llegando. ¿Te da falta? Sí, tengo todavía dos. Bueno, ya están todos los voluntarios. Ahora necesito que se lo amarren al pie. Que se amarren el... Jesús, ya cuando lo tienes. ¡Hola! No muerde. No muerde. Pasen adelante, chicos. A jugar, quieren a jugar. Me trae la catazón. Ya consiguieron un dinosaurio. Ahí hay Qué otros chicos dicha. arriba. Hacia adelante, don Diego, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Les conviene No me porque... siento, si quieren aquí, Diego. Sí, voy por allá. Bueno, entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente, ¿verdad? Entre ustedes, cada uno va a intentar estallarle a otro la bomba. ¿Con el qué? Hay ventajas por Sí. ahí. Cuando usted, si yo digamos le estallo la bomba a Lorena, le voy a decir, te perdono. Ahí hay un regalo adentro. Entonces usted va a poder recoger el regalo, ¿ok? Si yo se la estallo, yo tengo que decirle, te perdono. Y usted recoge el regalo, ¿ok? Entonces, ya. No La inventen idea nada de es no música. dejarse. Música animada. La idea no es dejarse. Ahí estoy dejando. Pero nadie se dijo te perdono. Eso no servía. ¿Cómo que no servía? Y sin chinches, eso no le falta ni chinches con los zapatos. ¿De verdad? Vea, doña Lorena, vea cómo le quedó ahí en la punta del otro. Ese globo trae un billete, vea, ahora sí. Ok, bueno. Sí, son de ustedes. Cada bomba tenía dos. Y pueden compartir, ve, qué bendición. No, pero solo condición especial. ¿Te parece muy bien? Bueno, la idea de esto era que, bueno, no sé si se fijaron, todos los globos tenían diferente color. Es porque los globos lo que representan son las personas. Todas las personas somos diferentes, ¿verdad? Cuando se revienta el globo, lo que significa es el perdón. A veces nosotros estamos que reventamos porque tenemos mucha falta de perdón, digamos, o porque no nos han perdonado. Entonces estamos como aprisionados, estamos hinchados y necesitamos, digamos, liberarnos. Entonces eso representaba el poder, el estallarlo era recibir el perdón. Y lo que estaba dentro es el regalo de parte de Dios, lo que podemos recoger nosotros, esas promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces esa era la dinámica, digamos, para introducir lo que vamos a ver. No sé si se acuerdan que hace 15 días Pedro les contó que empezábamos con una nueva serie de 12 clases que tienen que ver con el extraordinario. En la iglesia también lo estamos viendo, ¿verdad? El pastor Raúl inició también hace 15 días la serie extraordinario y esta vez vamos a llevar todos juntos, no van a ser, digamos, charlas especiales por redes, sino que va a ser, digamos, todos vamos a ir sobre la misma línea. Entonces hoy vamos a ver la parte del perdón de los pecados. ¿Ok? En esto,
es importante, digamos, lo que vamos a abordar en todo esto es el saber recibir de parte de Dios, el perdonarnos nosotros mismos y el poder dar perdón. Entonces son las partes que vamos a ver. Entonces, para iniciar vamos a utilizar el Salmo 103.3. Entonces, si me ayudan ahí con las citas bíblicas. Buscando. ¿Salmo cuál? 103.3. Claro. Salmo 103, versículo 3. Si tienen mucho calor me avisan para que abrimos ahí un poquito. No sé si soy yo la de calor. Ah, bueno. Para los que no pudieron, ¿no? Están arriba. Los que están arriba, los chiquitos. Ahora, para ellos hay otra cosa. Ok, a ver si alguien me ayuda con él. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ok, entonces vamos a basarnos en sobre todo en la parte que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Este salmo lo escribe David, lo escribe como un himno de alabanza, ¿verdad? David había pecado delante del Señor y David conocía lo que Dios había hecho en él, que era perdonarle precisamente lo que dice aquí, perdonar todas las iniquidades que él había tenido, ¿verdad? Él conocía ese amor de parte de Dios. ¿No está allá arriba? Ok, yo. Ya fue. ¿Ah? Está lleno. No, está afuera. Andrés, hagan un poquito de silencio. Vamos a tener que ahora construir algo ahí también para que no pase. Sí, Sí, hay que hacer como un estudio ahí, que no Bueno, David conocía, él había fallado delante de Dios, pero él conocía esto, o sea, conocía el perdón de parte de Dios. Él sabía cómo funcionaba esto. Entonces escribe este himno de alabanza, ¿verdad? Porque él conocía el amor y la bondad de parte de Dios. Y entonces en los primeros versos dice, alma mía, bendice a Jehová. Él le da una orden al alma, ¿verdad? Le dice, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él, ¿cómo se llama? Con lo que él inicia, digamos, en los primeros dos versos. Realmente nosotros a veces hoy en día creemos que somos buenos. O mucha gente, aun cuando no conozca al Señor, dice, no, pero yo soy buena. Yo soy una persona que yo no robo, ni mato, ni le hago daño a nadie, ¿verdad? Entonces la gente cree que por eso es buena. Pero de alguna u otra forma la gente coquetea con el pecado, ¿verdad? La gente de alguna u otra forma cree que es buena, pero sigue haciendo cosas que delante de Dios no están bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces se empiezan a alejar de Dios. Entonces vamos a leer lo que dice Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ok, entonces vean qué importante. Nosotros no podemos estar en dos partes, ¿verdad? No podemos, ¿cómo se llama? Como dice la misma palabra, servir a dos señores. No podemos estar de un lado y de otro, ¿verdad? Entonces, si estamos en el pecado, empezamos a alejarnos de Dios, nos constituimos enemigos de Dios. Entonces, vamos a ver 3 puntos en los cuales nosotros nos podemos desviar de un camino recto. Entonces, el primero, vamos a ver lo que es estar inmersos en las obras de la carne.
Entonces vamos a leer Gálatas 5 del 16 al 23. Gálatas 5 del 16 al 23. Gálatas 5 del 16 al 23. Yo leo. Sigue. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordio, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes los hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ok. Este es en otra versión, pero es lo mismo que quiere decir, pero en el 17, vean que aquí, se los voy a leer en la Reina Valera, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis y lo que quisierais. Son dos cosas contrarias, ¿verdad? Una cosa son las obras de la carne y otra el fruto del espíritu. Entonces, hay que identificar que realmente estas cosas, digamos, son una en contra de la otra. A veces, digamos, por ejemplo, o a mí me pasó, tal vez había escuchado digamos, este versículo, pero no había tal vez interiorizado esto en mí. Y yo decía, bueno, sí, las obras de la carne, ¿verdad? Y sí, qué barbaridad. Yo decía, bueno, todos los idólatras y los hechiceros y los adúlteros y una serie de cosas, ¿verdad? Y yo decía, uy, sí, todos esos malos, todos en un canasto. Pero yo decía, y cuando habla de pleitos y enemistades y disensiones y ira, digo yo, esas partes sí las practico yo de alguna manera, ¿verdad? Porque yo digo, entonces me metí en el mismo canasto de aquellos que yo veía que eran malísimos, ¿verdad? Los más malos y los más perversos, yo me metía en el canasto ahí con ellos. Entonces, qué importante que es que nosotros dejemos crecer el espíritu en nosotros, ese fruto del espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, estas cosas son contrarias, entonces empezamos a erradicar las obras de la carne, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, yo tengo problemas con la ira, pero empiezo a dejar que el Espíritu empiece a gobernar mi vida y traiga paz, ya no voy a ser tan enojona, digamos, ¿verdad? Porque entonces ya empiezo a practicar la paz en mí. Porque tal vez si, por ejemplo, yo soy muy peleona, ¿verdad? Pero si aprendo a ser paciente, ya no voy a ser tan peleona, ¿verdad? Porque ya entonces no me voy a levantar digamos, a enojarme contra, voy a ser más paciente y voy a tal vez hablar con más cuidado, voy a ser, ¿cómo se llama? No sé, tal vez tener una empatía con la otra persona y una serie de cosas, ¿verdad? Pero entonces por eso es que son contrarios y a veces uno cree o al menos a mí me pasaba, que yo estaba con todo bien, ¿verdad? Que yo era muy buenita, pero se me olvidaba que estas cosas también tengo que empezarlas a ir quitando de mí, ¿verdad? Y no es que uno esté completamente bien, no, vuelve a caer en esto, pero tenerlo siempre presente y dejar que el Espíritu Santo sea el que le ayude a uno a ir cambiando, a ir mejorando cada día, ¿verdad? A no desviarse de ese camino recto, pero son los puntos que estamos viendo. Otro punto dice, dejando de hacer lo bueno, o sea, cosas que estamos viendo 3 puntos que nos desvían del camino recto.
Entonces el segundo punto sería dejando de hacer lo bueno. Entonces leamos Santiago 4:17. Santiago 4:17. Sí. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ok. A veces, digamos, uno dice, bueno, pero yo no hago cosas malas, ¿verdad? Pero también cuando sé que es hacer algo bueno y no lo hago, también me es contado por pecado. Digamos, por ejemplo, a mí es una persona que me cuesta mucho hablarle a otra persona para que acepte al Señor. Eso es algo que me cuesta un montón, porque me da vergüenza, porque tengo miles de excusas por las que no puedo. Pero yo sé que eso es lo que tengo que hacer, a eso es lo que Dios me mandó, ¿verdad? A dar el evangelio a todo el mundo, a contar las buenas nuevas de lo que Él hizo en mí, contárselo a los demás. Entonces, ¿se me está contando a mí por pecado? Según lo que dice la palabra, yo debería de hacer eso y no lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros sabemos cuáles son las cosas correctas que debemos de hacer? O el mismo Espíritu nos inquieta y nos dice, vaya y háblele a esa persona, y no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, también el no hacer lo bueno sabiendo que tengo que hacerlo está mal y nos desvía del camino recto. Una es por acción, otra es por omisión. Exactamente. Que no hace, yo- Exactamente, cuando una cosa es hacer lo malo y otra cosa es no hacer lo bueno, ¿verdad? Ok, como tercer punto dice, sin reconocer el pecado que hay en nosotros. Entonces vamos a leer primero de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Lo leo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sí, nosotros es importante. Ya me perdí aquí, es que pensé que tenía que ver otra parte. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Okay. Es importante que nosotros reconozcamos que hay pecado en nosotros, ¿verdad? Porque si uno dice, no, yo no peco, en realidad me estoy engañando a mí mismo, ¿verdad? Porque sí hay pecado en nosotros, pero lo importante de todo esto es yo reconocer lo que el Señor Jesús vino a hacer por mí. Porque o sea, cuando yo acepto al Señor y el precio que Él pagó en la cruz, y acepto ese regalo de gracia que Él me dio, que es inmerecido, entonces yo puedo ser perdonada por Él, ¿verdad? Y perdona todos mis pecados. Pero entender que yo día a día voy a pecar, pero tengo que venir siempre a la cruz a pedirle perdón, ¿verdad? Porque todos fallamos y constantemente lo hacemos, y diariamente lo hacemos, y seguro a cada rato, no sé, tal vez unos menos que otros y otros más regular, pero al final nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados delante de Él. Cuando no los reconocemos, entonces es cuando igual nos estamos desviando. Entonces hay tres cosas que vamos a ver en digamos, adicionales a esta enseñanza, que son el recibir el perdón, el aplicar el perdón y el dar perdón. Entonces, lo primero es recibir el perdón, que eso viene de parte de Dios. Entonces vamos a leer Isaías 1:18. Isaías 1:18. Dice recibir, perdón. Vamos a ver los tres puntos que es recibir el perdón. Entonces, recibir el perdón viene de parte de Dios. Bueno, es recibir, aplicar el perdón y dar el perdón. Recibir, aplicar y dar. Entonces, Isaías 1:18. Si alguien lo tiene, que me lo
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ok, aquí, bueno, ahí yo tuve que buscar qué era grana y es un color como el carmesí, son colores rojos, ¿verdad? Y aquí, bueno, ejemplifica el pecado con un color. Me llamó la atención y yo dije, ¿por qué no uso el negro? Tal vez uno pensé, o yo hubiera pensado que tal vez era más oscuro, pero no importa el color o la magnitud del pecado que nosotros hayamos cometido, el Señor siempre los va a blanquear, siempre los va a dejar limpiecitos, ¿verdad? Entonces, a veces es difícil para nosotros aceptar eso, pero la palabra del Señor lo dice, que Él nos va a limpiar de todo pecado. Entonces, tenemos que aprender a recibir el perdón de parte de Él. Leamos también Efesios 1:7. Sí, Efesios 1:7. ¿Y aquí lo tiene? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, de su gracia. Vean qué importante, nosotros tenemos redención en la sangre, ¿verdad? No importa qué tan malo crea uno que es lo que haya hecho, ¿verdad? Es en la sangre de Él que tenemos redención. Entonces no importa el pecado, es ahí donde tenemos la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, según la gracia de Él, porque no es por lo que yo haya hecho, ni por el apellido que yo tenga, ni por dónde yo nací, ni de qué familia vengo, ¿verdad? Es realmente la gracia de parte de Dios, ¿verdad? El precio que Él pagó en la cruz, Jesús, el precio que pagó, es un regalo inmerecido, pero Él me lo dio y yo nada más tengo que aceptarlo. Leamos también Juan 3, 16 y 17, que es, bueno, Juan 3, 16 es el versículo típico para evangelizar. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vean que a veces tal vez uno, estos versículos se los sabe tal vez de memoria porque se lo enseñan a uno, el Juan 3:16, para poder evangelizar a otros, ¿verdad? Pero qué importante que es que uno entienda lo que esto dice, porque Él nos dio lo más preciado que Él tenía, el único hijo que tenía. Eso fue lo que Él entregó por nosotros. Y aquí Él dice que porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, esa no era la intención. ¿Cuántas veces nos han enseñado que Dios es un Dios castigador? O por lo menos tal vez ese era el reflejo que tenía antes. Yo, digamos, cuando me enseñaban a mi chiquilla, que uno tenía que portarse bien porque si no Dios lo iba a castigar, Dios lo iba a castigar, Dios lo iba a castigar. Esa era la forma de enseñarle a uno como para que uno se portara bien. Pero en realidad Él no vino a condenar, ¿verdad? Él lo que dio fue, pagó con su vida, por puro amor, porque ni siquiera, no había ninguno que lo mereciera, era puro amor, ¿verdad? Entonces, qué importante con estos versículos que leímos, entender el perdón de Él, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces es recibir ese perdón, porque a veces, a pesar de que nosotros lo sepamos, a veces nos olvidamos en la práctica que Él nos perdonó, ¿verdad? Entonces vamos a ver el otro punto, porque es el perdón a sí mismos, que es aplicar el perdón. Porque cuando conocemos la letra, digamos, y sabemos que Dios nos perdonó, nos olvidamos perdonarnos a nosotros mismos. Entonces vamos a leer Jeremías 31, 34.
alguien lo tiene. Jeremías 31-34. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ¿verdad? Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré a más de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Vean qué importante lo que dice aquí al final, y no me acordaré más de su pecado. Eso lo dijo Dios. Entonces, si nosotros nos presentamos delante de Él, no importa qué tan grave sea el pecado, ¿verdad? Él lo perdonó y se olvidó. Entonces, a veces nosotros decimos, venimos y pedimos perdón y después decimos, ay Señor, pero es que seguro esto me está pasando porque es que como yo hice tal cosa y tal otra, el Señor ya no se acuerda, porque aquí lo dice, que no me acordaré más de su pecado. O sea, si yo pedí perdón, Él ya, vamos para adelante. Pero nosotros, el mismo enemigo va a trabajar con nosotros, con culpa, ¿verdad? Nos va a esclavizar, la falta de perdón de nosotros mismos nos va a esclavizar. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, por ejemplo, yo hago algo, y yo digo, digamos, por ejemplo, yo a veces tal vez regaño a Andrés, y a veces siento que me paso, ¿verdad? Con el regaño, tal vez fui muy exigente y todo, tal vez había cosas que tenía que corregir, pero me pasé en lo que le dije. Entonces yo me empiezo a sentir mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso me empieza a esclavizar, me empieza a, ¿cómo se llama?, a oprimir, me empieza a llenar tal vez de angustia, me tiene como la bomba, digamos, así, ¿cómo se llama?, aprisionada, ¿verdad? Cuando yo puedo hablar con Él, yo entonces, bueno, tal vez ese es el ejemplo de lo que sigue, pero el poder, digamos, porque aquí es el perdón, tal vez usé el ejemplo que no era correcto, porque es perdonarme a mí, pero tal vez yo dije algo y tal vez la persona me perdonó, el Señor me perdonó, pero yo me sigo sintiendo mal, ¿verdad? Entonces sigo cargando con eso. De hecho, en Miqueas 7:19 dice que echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, a veces, como dice el pastor Raúl, nosotros vamos a bucear, a sacar de ahí, a seguir sacando lo que yo no me puedo perdonar. Y entonces ahí yo no puedo avanzar, porque si yo no me perdono a mí mismo, aun cuando sepa que el Señor ya me perdonó, yo no puedo avanzar con eso porque sigo en lo mismo, porque yo hice o porque no hice, ¿verdad? Tal vez cosas que no hice, que debí de haber hecho, o cosas que hice, que dije, y sigo dándole vueltas y no puedo avanzar, ¿verdad? Ok, y el último punto. Algo importante, digamos, cuando una persona no se puede perdonar, porque a veces uno puede decir, pero esto le pasa a otros, a veces a nosotros mismos nos pasa, pero en algo tal vez pequeño. Pero una forma o una estrategia, digamos, de poder perdonarnos es buscar versículos como estos que leímos de Jeremías, para nosotros recalcarnos que Él ya nos perdonó y que Él ya se olvidó de nuestros pecados o que Él los echó en lo profundo del mar. Entonces, si yo tengo esa lista de versículos a mano, puedo leerlos, repasarlos y entender que Él ya me perdonó y que yo tengo que ser libre de eso, ¿verdad? Ok, como último punto es perdonar a los demás, que es el dar el perdón. Ok. Ahí se los voy a leer yo para que sea más fácil, tal vez que no lo busquen, o si quieren buscarlo, Mateo 18, del 23 al 35, habla sobre los dos deudores. Algo tal vez lo único que es bueno recordar los pecados es para entender Mateo 18, del 23 al 35. Lo único tal vez que es lo bueno de recordar de lo que yo hice es entender lo que el Señor me perdonó, porque eso sí es lo que es importante entender, la magnitud del perdón que hemos recibido de parte de Él. Entonces yo se los voy a leer de Mateo 18, 23 al 35, dice, los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, o sea, es la ejemplificación de Dios con todos nosotros, ¿verdad?
Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, pero me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí digamos, por ejemplo, más o menos para que tengan la dimensión del valor de lo que se debía, el consiervo lo que debía eran 100 denarios. Un denario equivalía al salario de un día de un obrero, ¿verdad? Entonces lo que debía era 100 días de trabajo. Pero un talento eran 5,400 denarios, ¿verdad? O sea, vean la magnitud. Entonces, si él debía 10,000 talentos, debía 54 millones de denarios, era lo que debía, ¿verdad? Entonces, haciendo una relación, digamos, por días, con un talento, él tenía que trabajar aproximadamente 15 años. O sea que no le daba la vida para poder pagar 10,000 talentos, ¿verdad? No le daba. Entonces, la dimensión entre uno y otro, el rey le perdonó al siervo los 10,000 talentos, pero él no pudo perdonar 100 denarios que no era nada, que en realidad no era nada, comparado ¿verdad? con lo que se le había perdonado a él. Correcto. Entonces, ¿hasta dónde nosotros tenemos que entender a través de esto cuánto nos perdonó Dios? Porque aun cuando nosotros digamos, no, yo soy muy bueno, yo me porto muy bien, a mí Dios casi no me tuvo que perdonar. No, sí me tuvo que perdonar porque teníamos una condena, ¿verdad? Y Él vino a pagar, Jesús vino a pagar un precio en la cruz a favor mío, ¿verdad? Y por Él yo fui justificado. Entonces, Él me perdonó todo eso, ¿para qué? Para que yo disfrute de una vida eterna. Entonces, lo que Él pagó por mí fue tanto que ¿cómo no voy a dar yo perdón a otros? ¿Verdad? ¿Cuántas veces uno oye que la gente dice, no, no lo voy a perdonar, ¿verdad? No voy a perdonar a fulano de tal porque no se lo merece, o es la forma de castigar al fulano de tal, ¿verdad? ¿Para qué? Ajá. Perdón, es que me sale este versículo que estás diciendo eso, en Marcos 11:25. No lo hemos leído, ¿verdad? No, creo que no. Dice, cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, ¿verdad? O sea, porque a veces uno está orando y si uno está, ay, aquella que me cae mal, aquella. Entonces yo pienso como que esa oración no llega a Dios porque tenemos como esa sociedad dentro, yo lo veo así, ¿verdad? Sí. Entonces también qué importante, si no perdonamos al prójimo tampoco vamos a ser perdonados. Así es. Entonces, y qué grave, no recibir perdón de parte de Dios, porque no lo que necesitamos cada día, de cada cosa, aunque sea muy pequeña, aunque uno sienta que es muy pequeño, de cada cosa necesitamos el perdón de parte de Dios, pero a veces uno se ciñe porque así somos humanos y así es como la sociedad nos ha enseñado, ¿verdad? Que pero es que me lo hizo a mí y es que lo que me hizo fue muy grave, ¿verdad? Entonces yo me aferro a eso para no perdonar, pero tengo que entender que el perdón, o sea, que el perdonar a esa persona, se lo merezca o no se lo merezca, no importa, es al final en beneficio mío, ¿verdad? Porque el Señor me perdonó muchísimo más a mí.
yo ahí les quería contar algo que me pasó hace muy poquito, porque esto del perdón es algo que le recalcan mucho a uno en el GAL, en la academia, en los discipulados, en la iglesia, ¿verdad? Constantemente. ¿Por qué? Porque así debe ser la vida de nosotros, caminar todo el tiempo en perdón. Pero a veces tal vez a uno se lo dicen, pero uno, o al menos a mí me pasó, que no reflexioné o no, de momento no entendí lo que me estaba pasando. Hace muy poco, con una persona que conoce del Señor, una persona, digamos, que yo aprecio como persona, estábamos en una reunión y la persona, esta persona me ofendió delante de un montón de gente, ¿verdad? Y yo me sentí muy mal, pero muy mal me sentí. Yo decía, no puedo creer que esta persona me esté ofendiendo así como tan libremente en público, decía yo, ¿verdad? Y yo ese día venía con Pedro y yo le decía, pero es que realmente me siento mal por lo que esta persona me dijo, ¿verdad? Y era algo como que yo no podía entender, yo decía, es que no puedo entender por qué dijo lo que dijo, porque o sea, yo sentía como que no se valía. Pero como que yo lo dejé pasar, pero pasaron 2 días con eso yo ahí con eso, ¿verdad? O sea, que qué barbaridad, que por qué me había dicho, que yo no entendía, que no sé qué, no sé cuál. Y se lo conté a una amiga que ella conoce del Señor, pero ella no asiste a base, pero conoce del Señor. Nos sentamos a almorzar y le conté lo que me estaba pasando. Me dice, Lisette, usted tiene que ir al trono del Señor y perdonar a esa persona. Y yo me quedé, porque yo dije, no había entendido que lo que estaba creciendo en mí era un resentimiento. O sea, yo me ofendí de momento, pero habían pasado 2 días, ¿ya? Y eso seguía ahí, molestándome, yo me sentía mal, o sea, casi que lloraba por lo que me había dicho, porque yo decía, ¿cómo es posible que me dijera eso? Y yo decía, qué increíble, decía yo, no había entendido que lo que había en mí era falta de perdón. En el momento que perdoné a la persona, todo cambió, y tal vez no me fue difícil, y tras de eso, el día que tomé la decisión de verdad presentarme delante del Señor y ¿cómo se llama? Perdonar, ese día me topé a esa persona. Y tuve que, o sea, yo lo que hice fue que me la topé de largo y entonces fui, me acerqué, la saludé, ¿verdad? Y entonces, y yo dije, y tengo que salir de aquí porque yo dije, ya Señor, le presenté, ayúdame a sanar, porque me dolió lo que me dijo, lo que me hizo, pero tenía que caminar en perdón. Y yo digo, y bueno, en algún momento el Señor tratará con ella, ¿verdad? Pero yo digo que es a veces uno lo sabe, lo repasa, sabe los versículos y todo, pero de momento como que tal vez el enemigo se mete muy solapadamente, ¿verdad? Y uno cree que no era como falta de perdón, o por lo menos así me estaba pasando. Ok, bueno, para terminar, vamos a leer el Primera de Juan 1:9. Ahí este versículo para sellarlo, para que se lo lleven, digamos, como cierre de todo lo que vimos hoy. Si alguien me lo quiere leer. ¿Alguien lo tiene? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ok, entonces aquí se resume lo que veníamos hablando, ¿verdad? No importa lo que nosotros hayamos hecho en el día o en el pasado o lo que sea, Él perdona todos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo, dice aquí, para perdonarnos. Entonces eso lo tenemos que mantener en el corazón y presentarnos todos los días delante de Él y pedir perdón de lo que tal vez hayamos cometido, tal vez con premeditación o alevosía, o tal vez sin querer. Para estas charlas que vamos a tener van a cambiar un poquito la dinámica. Esta vez vamos a tener un reto. Entonces, si les voy a leer de qué trata el reto, se los voy a pasar por el chat, pero para que ustedes lo apliquen en esta semana, ¿verdad? Entonces dice, el punto número 1, dice, toma tiempo a solas con el Señor. Dice, y pide al Espíritu Santo que revise tu corazón y haz una lista de tus pecados y tus errores. Entrégalos a Él y pídele con toda honestidad que te perdones y te limpie. Realmente solo el Espíritu Santo es el que nos convence del pecado. A veces nosotros
no entendemos como eso que me pasó a mí, eso que les conté. A veces yo, o sea, no me estaba dando cuenta. Bueno, ahí no fue el Espíritu Santo directamente conmigo, pero sí lo hizo a través de una persona que me habló de que yo estaba haciendo algo que estaba mal, que tenía que perdonar, ¿verdad? Entonces, que el Espíritu Santo sea el que los guíe en esos momentos, ¿verdad? Y que ustedes puedan hacer una lista. Es una lista para ustedes, no es una lista que tienen que traer ni enseñársela a nadie. Es algo entre ustedes y el Espíritu Santo. Como punto número 2 dice, pídele al Espíritu Santo que traiga tu memoria, porque a veces nosotros nos olvidamos, o es parte de la estrategia del enemigo, que eso quede ahí, ¿verdad? Que quede en el corazón, en la mente. Dice, que traiga a tu memoria alguna persona a quien hayas ofendido y toma la decisión de perdonarla genuinamente y bendecirlos. ¿Okay? Entonces, yo les voy a pasar eso para que esta semana cumplan con ese reto. La próxima semana también vamos a tener una dinámica diferente. Vamos a hacer un conversatorio, que es como un foro, y vamos a trabajar con el perdón a través de unas preguntas. Entonces, aquí vamos a tener un poco más de participación de parte de ustedes. Entonces, creo que hacer este reto les va a ayudar mucho a tener, digamos, material para la otra semana. ¿Está bien? Entonces, la otra semana va a ser un poco más dinámico sobre el tema. ¿Sí? Sí, porque yo creo que esto nos pasa a todos, ¿verdad? Y en realidad todos hemos vivido experiencias donde el Señor nos ha llevado de alguna manera a perdonar o a perdonarnos a nosotros mismos. Y al final terminamos cargando la mochila con más y más cosas, ¿verdad? Y después decimos que ¿por qué no andamos tan cargados? Y es porque yo le ando echando cosas, ¿verdad? No sé bueno, los que ya fuimos a la montaña, o los que no han ido alguna vez, han tenido que cargar algo por muchos kilómetros que han tenido que cargar algo, y después de un rato, hasta un lapicero pesa, ¿verdad? Y si andamos con una mochila llena de cosas, empiezan a crecer raíces de amargura, de resentimiento, o como decía Elisa, el mismo diablo se puede encargar de que no nos olvidemos de que tenemos algún resentimiento, ¿verdad? Y en algún momento nos acordamos de alguien o de algo y uno siente la misma molestia o la misma ira o la misma cólera que sintió en ese momento. Entonces, quiere decir que son cosas que se quedaron ahí, que de alguna manera vienen al recuerdo, ¿verdad? Y que lo que vienen es a estorbar. Desde nuestras oraciones, vienen a estorbar nuestras bendiciones, hasta pueden estorbar nuestra propia salvación, ¿verdad? Porque si yo decido no perdonar porque no quiero, porque lo que me hicieron fue muy grave, y saliendo ahí afuera me atropello un carro, ¿qué pasa? ¿Verdad? Como la gente que peca y dice, no, después me arrepiento, y saliendo de donde estaba, le pasa algo y no le doy chance de arrepentirse, ¿verdad? O a muchas personas les pasa que cuando le dicen, por ejemplo, mire, hay un diagnóstico médico y le dicen, a usted le queda solo 3 meses de vida. ¿Qué es lo que normalmente hace una persona de estas? Empieza a buscar a los familiares con los que no se habla, al fulano que le hizo algo malo. ¿Por qué? Para empezar a buscar el perdón de la gente, ¿verdad? Para empezar a reconciliarse. ¿Por qué esperar hasta un momento de que ya estamos a punto de morir, ¿verdad? Cuando podemos hacerlo levemente? Si no nos da tiempo, todavía hay gente que tiene la prevención, pero si no nos da tiempo. Sí, yo pienso que el perdón primero es decir, no, a pesar de que todos hacemos lo que hacemos, Dios siempre nos perdona porque nos ama. Eso es lo esencial, ¿verdad? De hecho, una madre, uno ve que muchas veces los hijos le hacen y yo les perdono porque los amo. No debería, porque lo que le hizo tal vez fue muy injusto, muy grave. Pero ¿por qué lo perdona? Porque lo ama. Y también el asunto del perdón tiene que ver con la sacrificio del Señor. O sea, si nosotros no perdonamos, entonces quiere decir que no estamos reconociendo lo que Él hizo en la cruz, porque Él lo hizo para perdonar nuestros pecados. Al no reconocer ese sacrificio, prácticamente no lo reconocemos a Él como nuestro Salvador, porque Él vino precisamente a perdonarnos. Eso fue el sacrificio. Cuando uno estaba en la iglesia católica y le decía, ok, voy a perdonarlo, tiene que hacer una penitencia. ¿Qué penitencia? Él nos perdonó a la cruz. O sea, es reconocer simplemente el hecho de que somos pecadores y que pecamos, y entonces buscarlo a Él. ¿Para qué? Para que
Entonces yo creo que ese es el punto básico. El primero, el amor. Quiere decir que nosotros no perdonamos, no amamos a la persona. O sea, si Cristo nos perdonó a todos, aún a los que le estaban haciendo lo que le estaban haciendo, es porque el amor de él era tan grande que tenía esa capacidad de hacerlo. Eso es lo que nosotros tenemos que imitar a él. Amar a las personas para precisamente poder perdonar lo que ellos nos hagan, a pesar de que nosotros posiblemente nos sintamos que no merece ese perdón. Y al decir que no merece ese perdón, no estamos reconociendo nuestra humanidad y que nosotros deberíamos ser humildes de saber que nosotros somos iguales o peores que esa persona y también nosotros merecemos el perdón. Y si Dios nos perdona haciendo lo que somos, entonces eso es lo que tal vez me parece a mí que es el mensaje de todo esto que usted y qué importante eso, porque eso que dice usted, amar, porque a veces uno dice, bueno, pero uno puede amar, digamos, a un hermano que le hizo algo y perdonarlo, pero también hay gente que es mala con uno, que no es nada de uno y que pareciera que uno no la ama, ¿verdad? Porque tal vez te hizo daño, ¿verdad? Algún vecino o algún, no sé, alguien que lo estafó y no es familia o algo así, pero al final la misma palabra dice también que tenemos que amar a los enemigos, ¿verdad? Que eso es todavía más difícil, ¿verdad? Pero igual tenemos que perdonar, es cierto, al final tiene que moverse el amor, como dice, ¿verdad? Aunque sea gente indiferente o gente que no conozcamos tanto y no haya tanto lazo estrecho de amistad o de familia, igual tenemos que... Eso que están diciendo ustedes ahora, el día anterior yo pedí por un compañero, ¿se acuerdan? Que está en el hospital y podía tener un cáncer, ¿verdad? Eso fue un viernes. Fue jueves. El viernes yo quería visitarlo. Y ese día mi esposa dijo, pues, cuidados intensivos, no sé cuánto, pero ya está bien. Por el momento yo les agradezco no recibir visitas. ¿Y qué? No, pasamos, ¿no? Y el domingo de la noche se murió. Así, ¿cómo que se murió? Y entonces yo dije, pucha, que me quedo sin sabor, ¿verdad? En el sentido de que yo iba a eso, a no descansar. Bueno, dice alguien de un compañero mío del banco que va a la iglesia base, dice que Dios en el último momento, porque Dios es así, siempre le revela la verdad a las personas. O sea, Dios aún así, en el último momento, siempre le da la señal de salvación. No sé cómo, a través de cómo, revelación o señal. Pero entonces esa es la esperanza que tengo yo, ¿verdad? Que tal vez tengo muchas personas, que alguien o algo en algún momento antes le haya dado le haya hablado. Eso es lo que a veces, digamos, hay que pedirle al Señor, que aunque uno no llegue a tiempo, que alguien más, tal vez, alguna enfermera, algún médico, el mismo Espíritu Santo se revele, o que Él recuerde alguna palabra que en algún momento alguien le dijo, ¿verdad? Y que pueda salvarse. Bueno, vamos a orar antes de las peticiones, vamos a orar nada más para